Estamos aquí de regreso en la mañana de Telamiga Internacional. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y siempre nos preocupamos por tener invitados muy interesantes para compartir temas bastante inquietantes de pronto también para ustedes, pero que hay que dejar claridad sobre muchos asuntos. En días pasados hemos conocido a través de los medios de comunicación acerca de las nuevas legislaciones y reglamentaciones con respecto a la eutanasia. Hay unas personas que dicen que están de acuerdo, otras personas que dicen que no. Obviamente, pues el mandato básicamente que nosotros debemos tener en nuestro corazón por parte de nuestro Padre Celestial es la preservación de la vida, aunque ojalá fuera sin sufrimiento. Vamos a hablar de este tema que ha generado polarización en muchos sectores y de muchas partes, pero que vamos a tener claridad acerca de este asunto con nuestra invitada especial. Ella se trata de Margarita María Restrepo. Ella es representante de la Cámara y nos va a venir a hablar justamente sobre este tema. Y pues bueno, lo vamos a recibir, Regi, como ella se merece, un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy bien. Le queda muy bien ese morado. Ay, tan queridas, mil gracias. Bueno, y hablando justamente del morado, cuando hablamos del morado, de pronto los observamos a los sacerdotes en las misas, pensamos de pronto que ya se está pasando justamente a una transición hacia la vida eterna, y yo creo que ese es el color exacto que usted trajo justamente para hablar sobre la eutanasia. ¿Cuál es la posición, por ejemplo, hablando ya inicialmente de Margarita María con respecto a la eutanasia? Bueno, en el Centro Democrático nosotros no estamos de acuerdo con la eutanasia. Para empezar, viola la Constitución colombiana, porque en el artículo 11 dice que se va a preservar la vida y la dignidad por la vida y que nunca existirá la pena de muerte. Entonces empezamos porque violamos la Constitución colombiana. Además, consideramos, dentro de nuestros principios rectores morales, religiosos, personalmente les hablo, yo soy católica, apostólica y romana. La eutanasia va contra nuestros principios. Hoy por hoy la Iglesia Católica habla de tres conceptos. Habla de la distanasia, que la distanasia es cuando hago de todo por conservar la vida, incluso más de lo que debo hacer, preservo la vida con una vida artificial, sé que tengo algo que definitivamente es algo terminal, insisto y lo que hago es prolongar la vida, torturando a ese paciente o torturándome a mí mismo o a mis seres queridos. Otra que es la ortotanasia, que la ortotanasia es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en que hacemos lo que tú decías ahora, es tengo una enfermedad, puede ser terminal, y acudo a la medicina paliativa. ¿Qué es la medicina paliativa? Este sí es el derecho a morir dignamente. Es simplemente a no tener dolor, simplemente a llevar mi enfermedad con dignidad hasta que sea la hora definitivamente, ¿cierto? Y la otra es la eutanasia, que es cuando yo tengo una enfermedad terminal o cuando simplemente, porque es que de todos modos por encima de Dios no hay nadie. Entonces yo no sé hasta qué punto defino, puede que a mí me digan, usted tiene 1 año de vida y dura 10 años. Entonces, cuando a una persona le dan este tipo de diagnóstico o tiene una enfermedad grave, decide que quiere terminar con su vida. Esto es un suicidio asistido, que el gobierno nacional no lo quiere vender como una muerte digna. La muerte digna, en realidad, es la distanasia. Pues bueno, lo que pasa es que hay tanto de largo como de ancho. Yo creo que uno de los casos a nivel mundial que conocimos que inclusive fue sujeto de muchas burlas por parte de personas que de pronto no tienen como la capacidad de razonar este tipo de cosas, fue el caso mundial que conocimos de Brittany Maynard, que habitante de la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, y ella con un cáncer en su cabeza, uno de los cánceres más agresivos, incurables, que le estaba produciendo todos los trastornos, y le estaba rogando al gobierno norteamericano que quería morir dignamente, que le asistiera a su familia, que le dieran el permiso también a sus médicos y a sus asistentes para que no los fueran a acusar de nada, porque ella ya quería finalizar con su vida porque ya no había nada que hacer. Finalmente eso se logró en noviembre del año pasado. ¿Por qué entonces, si una persona que ya quiere cesar con el dolor, se tiene que calificar de suicidio y no como una eutanasia, como una muerte digna? No, vuelvo y te digo, muerte digna es tú manejar tu dolor a través de medicamentos y aceptar tu condición hasta que sea el momento. Porque si yo te quito la vida, a ti eso es un asesinato. Y si tú te la quitas, eso es un suicidio ante los ojos de cualquier persona.
Ahora, estamos hablando de un caso en Estados Unidos. Yo te estoy hablando de que estaríamos violando la Constitución colombiana. Fuera de eso, a los médicos los pondríamos en un parangón muy complicado, porque eso viola el juramento hipocrático. Ellos juran preservar la vida por encima de todas las condiciones. Incluso dentro del juramento hipocrático también se viola cuando despenalizamos el aborto. Nosotros también estamos, y un médico que practica el aborto es un médico que está violando el juramento hipocrático. Entonces, ahora, tocas otro tema ahí, es que resulta que hace 12 años despenalizamos el aborto en Colombia. Lo que nos decían ahora, la Corte hace un decreto para que se permita, el ministerio firma, pero entonces el gobierno dice, hay que reglamentar. Hace 12 años se despenalizó el aborto y aún no lo hemos reglamentado. Sigue siendo permitido bajo 3 casos de excepción. Okay. Entonces yo pienso que abrimos puertas que después no vamos a poder cerrar. ¿Para qué se despenalizó el aborto en Colombia? Ustedes recuerdan que el gran argumento que daban en ese momento era que había que disminuir la mortandad de las mujeres en etapa de gestación, porque es muy alta en Colombia. Pues les cuento que en los últimos 12 años ha subido significativamente. Entonces el problema no era, la solución no era despenalizar el aborto, la solución eran otras. ¿Sí me entendés? Margarita, hay casos, bueno, este caso de la eutanasia aquí en Colombia supuestamente que se quiere aprobar y como tú bien lo dijiste, lo quieren mostrar como una muerte digna, pero yo creo que el tema no está claro todavía. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno colombiano con esto? Mira, desafortunadamente, este tipo de reglamentación, este tipo de aceptaciones, y cuando se habla de eutanasia, igual cuando se habla de aborto, casi siempre obedece a temas financieros, no obedece a temas humanos. Si nos moviera en realidad un espíritu altruista, pues o el bienestar de las personas. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Y de hecho ya pasa, Llega una persona, mi abuela tiene 93 años, hace 2 años estuvo muy enferma, llegamos y la médica dijo, no, pues tiene 91 años, dejémosla que se muera. Qué duro. Duro, claro. Entonces, no es rentable tener a personas de cierta edad para mantenerlas. Obvio, nos opusimos, mi abuela está viva, estuvo 1 mes en la clínica, pero igual, tú pagas tu seguridad en salud. Entonces, tú tienes derecho a eso. Atención, claro. Bueno, pero entonces, para que las personas comprendan un poquito también mejor el tema, usted está haciendo una comparación que es bastante interesante con respecto, por ejemplo, a lo que tenía que ver con la despenalización del aborto. ¿Cuáles son los puntos entonces que en este caso sumergen dentro de esta problemática, lo podríamos llamar de la eutanasia, para que las personas lo comprendan mejor? ¿Cómo serían entonces los puntos a entender? No, todavía no hay absolutamente nada de la reglamentación. El aborto, por ejemplo, tenemos 3 casos de excepción. En la eutanasia no hay absolutamente nada. Simplemente la Corte le hizo una exigencia al Ministerio de Salud. El Ministerio no tenía otra opción distinta a firmar porque lo pusieron entre la espada y la pared. La Procuraduría se pronunció al respecto y esto me parece muy importante. Y no estuvo de acuerdo. Y yo pienso que a partir de ese momento, no solamente la Procuraduría, sino varios miembros del Congreso de la República hemos tomado la bandera y la decisión de luchar de verdad por la vida digna de los colombianos. Nadie tiene por qué decirte a ti, pues hacer un suicidio asistido. Absolutamente nadie, y menos un médico. Margarita, cuando hablamos, antes para finalizar, cuando hablamos de reglamentación, hablamos entonces como un derecho, por ejemplo, ¿tiene que aparecer de pronto en la Constitución o algo así para que sea un derecho? No necesariamente. ¿No? No. Cuando hablamos de reglamentación es que ya se introdujo esa figura dentro del sistema colombiano y que entonces se van a empezar a considerar una serie de casos de excepción, como en el caso del aborto, o una serie de límites.
pero ponerle límite a esto después de que se abre esa puerta es muy difícil. Sobre todo que el interés, y esto quiero ser muy clara, el interés es introducir las cosas, nunca es reglamentarlas. Porque así se abren puertas Claro. y necesariamente no se cierran, como pasó con el aborto. Así es. Ahora, siempre los médicos tienen una opción, que es apelar a su objeción de conciencia. Eso sí, no se lo pueden violar nada, no se lo puede violar nadie. Pero hay de todo, y vuelvo a lo mismo, todo se mueve por intereses financieros. Claro. Bueno, pues Margarita, muchas gracias por habernos acompañado hoy en la mañana de Teleamiga Internacional. Yo creo que la invitación es para que nos la acepte todos los jueves. ¿Usted nos va a acompañar todos los Me jueves? muero de la dicha. Bueno, claro que Yo sí. pensé que iba a decir me muero de la pena, pero no. Bueno, pero entonces eso ya es un sí, ¿no? Me parece riquísimo. Qué bueno, pues entonces bienvenidas siempre aquí a la mañana de Teleamiga Internacional porque vamos a tocar siempre temas diferentes. Y la Muchísimas posición gracias. entonces es respetar la vida por encima de todo. Absolutamente, la posición es respetar la vida por encima de todo y respetar la Constitución colombiana, que en el artículo 11 así lo deja absolutamente claro. Bueno, pues Ok, muy bien, muchas Margarita, gracias. nuevamente Muchísimas gracias por gracias habernos a acompañado ustedes. aquí en la mañana de Teleamiga Internacional. Ustedes también nos pueden seguir acompañando. Mientras tanto, nosotros hacemos una pequeña pausa aquí y ya volvemos.